En lo alto de las montañas Blue Ridge, donde la niebla matinal se aferra de los antiguos picos como plegarias olvidadas, Mason Fletcher, de 12 años, vio la lona azul ondeando desesperadamente en la cabaña de abajo. Sarah Williams llevaba meses luchando contra ese techo con goteras. Sus ahorros se habían agotado y su esperanza se desvanecía con cada tormenta que empapaba de la habitación de su pequeña hija. Cuando Mason llamó a su puerta con la caja de herramientas de su abuelo, Sarah casi lo echó. Solo es un niño, pensó, pero algo en sus firmes ojos verdes la hizo detenerse. En cuestión de horas, observó con asombro cómo este chico de la montaña trabajaba con la precisión de un maestro artesano, moviendo sus pequeñas manos como si hubiera nacido con un martillo y un clavo en las manos. Mientras Mason retiraba con cuidado las tablas podridas, descubrió algo escondido en las paredes que dejó a Sarah sin aliento. Viejas cartas amarillentas por el paso del tiempo, dirigidas a su difunta abuela. Cartas que revelaban un secreto sobre la familia de Sarah, que transformaría todo lo que ella creía sobre su pasado. Lo que Mason encontró en esas paredes no era solo la clave para arreglar su techo, era la clave para sanar su corazón roto. Pero, ¿cómo podía un niño de 12 años poseer habilidades que ni siquiera los contratistas más experimentados podían igualar? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La mañana comenzó como cualquier otra para Mason Fletcher. Se despertó antes del amanecer en la pequeña cabaña que compartía con su abuelo, con el aroma de pino y virutas de madera llenando sus fosas nasales. El abuelo Joe ya se había ido, probablemente a revisar sus trampas de caza o a cuidar el huerto que los alimentaba durante los duros inviernos de la montaña. Mason se puso sus vaqueros gastados y su camisa de franela, la misma ropa que llevaba puesta desde hacía 3 días. El dinero escaseaba, pero el abuelo Joe siempre decía que eran ricos en lo que realmente importaba. Se tenían el uno al otro, tenían sus habilidades y tenían estas montañas que habían dado cobijo a la familia Fletcher durante generaciones. Cogió una manzana del cuenco de madera que había sobre la sencilla mesa de la cocina y salió al porche. El aire de la mañana era fresco y traía consigo la promesa del otoño, aunque el verano aún no había soltado del todo su garra. Desde su elevada posición en la ladera de la montaña, Mason podía ver kilómetros y kilómetros a lo largo del valle. Fue entonces cuando lo vio, la lona azul ondeando al viento como una bandera de socorro. Mason ya había visto la cabaña antes. Estaba enclavada entre 2 robles imponentes y a menudo salía humo de su chimenea. Pero hoy había algo diferente. La parte superior se estaba soltando y se agitaba violentamente con la brisa matinal. Incluso desde esa distancia, podía ver que se trataba de una reparación temporal de lo que parecía un daño grave en el techo. La voz de su abuelo resonó en su mente. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, hijo, no pases de largo. Da un paso al frente. Eso es lo que hacen los Fletcher. Sin dudarlo, Mason volvió a entrar y cogió la caja de herramientas de su abuelo. La pesada caja de madera que contenía las herramientas había pasado por 3 generaciones. Su pequeño cuerpo luchaba con el peso, pero ya la había llevado antes. El abuelo Joe le había estado enseñando carpintería desde que podía sostener un martillo, diciendo que el niño tenía manos bendecidas por los ángeles y una mente tan afilada como sus cinceles. El camino por la montaña le llevó 20 minutos, con sus botas crujiendo sobre las hojas caídas y las agujas de pino esparcidas. A medida que se acercaba a la cabaña, podía oír voces en el interior, el tono cansado de una mujer y la voz más aguda de una niña. Mason dudó ante la puerta principal. La cabaña era modesta, pero estaba bien cuidada, salvo por los evidentes problemas del tejado. En el jardín delantero había un pequeño huerto y en el porche había juguetes infantiles esparcidos. A través de la ventana, vio a una mujer con el pelo castaño hasta los hombros recogido en una coleta desordenada y ojeras. Llamó a la puerta. La puerta se abrió y apareció Sarah Williams, cuya expresión cambió inmediatamente a confusión. Era más joven de lo que él esperaba, tal vez de unos 20 y tantos años, con ojos amables que parecían agotados. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, mirando la caja de herramientas que él llevaba en las manos. Señora, soy Mason Fletcher. Vivo en la montaña. Asintió, con la cabeza hacia la cresta de arriba. Me he dado cuenta de que su techo necesita una reparación. ¿Puedo ayudarla? Sarah levantó las cejas. Detrás de ella,
Una niña con coletas se asomaba entre las piernas de su madre, observando a este visitante inesperado con ojos Sé lo que curiosos. hago. Es muy Interrumpió amable, cariño. Mason con suavidad. Mi abuelo me enseñó que esa lona no aguantará la próxima gran tormenta. Sarah miró de Mason a su desgastada caja de herramientas y luego al tejado, donde la lona azul seguía bailando frenéticamente. Había llamado a 3 contratistas en el último mes. Uno nunca le devolvió la llamada. Otro quería más dinero del que ella ganaba en 6 meses, y el tercero se había reído cuando le preguntó por un plan de pago. No tengo mucho dinero, dijo en voz baja. No necesito dinero, respondió Mason. Necesito ayudar. Algo en su mirada firme, tan seria para un rostro tan joven, la hizo apartarse. Está bien, dijo ella, pero soy Sarah Williams y esta es mi hija, Emma. Encantado de conoceros a las dos, dijo Mason, levantando su caja de herramientas. Veamos con qué trabajamos. La mañana siguiente amaneció con una llovizna persistente que entristeció a Sarah. Se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, calentándose las manos con la taza de café, observando cómo las gotas se acumulaban y resbalaban por el cristal. Por encima de su cabeza podía oír el familiar sonido del agua que se filtraba a través de las tejas dañadas y caía en los cubos estratégicamente colocados en el piso de arriba. Con 3 meses de retraso en la hipoteca, la notificación de desahucio seguía sobre la encimera de la cocina, con su lenguaje legal recordándole constantemente que se le acababa el tiempo. Había llamado a todos los manitas en un radio de 80 kilómetros, pero todos le dieron el mismo presupuesto, más dinero del que podía reunir, incluso si vendía todo lo que tenía. Llamaron a la puerta exactamente a las 8 Moran, tal y como Mason había prometido. Sarah abrió y se encontró al chico en el porche, con una caja de herramientas roja en una mano y lo que parecía ser un diagrama dibujado a mano en la otra. Su cabello rubio ya estaba mojado por la lluvia, pero sus ojos verdes mostraban una determinación que parecía demasiado seria para alguien de su edad. Buenos días, señorita Sarah. Traje mis herramientas e hice un plan. Levantó el papel, que ahora podía ver que estaba cubierto de cuidadosos dibujos a lápiz de los ángulos y medidas del techo. ¿Le importa si echo un vistazo allí arriba? Algo en su tranquila confianza la hizo apartarse. Mason, Annie, se lo agradezco, pero mi padre siempre decía, no se puede resolver un problema hasta que no se comprende completamente. Ya se dirigía hacia las escaleras, con sus zapatillas gastadas silenciosas sobre los peldaños de madera. Me lo enseñó antes de morir. La casual mención de la muerte de su padre pilló a Sarah desprevenida. Lo siguió escaleras arriba, observándolo mientras se movía por su casa con respetuosa familiaridad, con cuidado de no golpear los cubos desbordados ni pisar las toallas que ella había extendido sobre el suelo de madera. En su dormitorio, Mason se colocó justo debajo de la gotera más grave y miró el techo manchado de agua con la intensidad de un detective que estudia las pruebas. Sacó una pequeña linterna del bolsillo y la apuntó hacia la zona dañada. El problema no son solo las tejas, dijo más para sí mismo que para ella. Hay algo que no funciona en la estructura de soporte. ¿Ve cómo se hunde el techo justo ahí? Señaló un punto que Sarah había notado pero que había intentado ignorar. Eso no es un asentamiento normal. ¿Cómo sabes todo esto? Mason se encogió de hombros, pero ella captó algo que se reflejó en su rostro. Orgullo mezclado con tristeza. Mi padre era contratista antes de enfermar. Pasé todos los veranos trabajando con él desde que tenía 7 años. Decía que tenía un instinto natural para ello. Desapareció en el pequeño armario del pasillo y ella le oyó mover cosas. Señorita Sarah, ¿tiene una escalera? Necesito revisar el acceso al ático. 20 minutos más tarde, Mason salió de la estrecha abertura del ático cubierto de polvo y telarañas, pero con una expresión de emoción apenas contenida. En sus manos llevaba un pequeño paquete envuelto en cuero que parecía haber estado escondido en las vigas durante décadas. He encontrado el verdadero problema, dijo, colocando con cuidado el misterioso paquete sobre la cómoda. Alguien trabajó allí hace mucho tiempo, pero cortó mal una viga de soporte, por eso se está cayendo el techo. Hizo una pausa y se quedó mirando el paquete de cuero. Pero también encontré esto. Estaba escondido en el aislamiento, justo donde el daño es mayor, como si alguien lo hubiera escondido allí a propósito. Sarah se acercó al paquete con cautela. El cuero estaba viejo y oscurecido por el paso del tiempo, atado con lo que parecía un cordón de zapato que había visto días mejores. Su corazón latía más rápido de lo normal,
aunque no sabía por qué. ¿Lo abrimos?, preguntó Mason, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Los dedos de Sarah temblaban ligeramente para revelar una colección de objetos que, a primera vista, no tenían sentido. Una pila de fotografías antiguas, una llave de latón, varios papeles doblados que parecían cartas y una pequeña talla de madera de un pájaro. La fotografía superior dejó a Sarah sin aliento. Mostraba a una joven de pie frente a su casa, pero la casa parecía diferente, más nueva, con elaborados adornos alrededor de las ventanas y el porche que hacía tiempo que habían sido eliminados. La mujer llevaba un vestido de estilo 1952 y tenía exactamente el mismo pelo oscuro y ojos marrones que Sarah. «Se parece mucho a ti», dijo Mason en voz baja. Sarah le dio la vuelta a la fotografía, escrita con tinta azul descolorida. Alguien había escrito: Eleanor Whitmore, 1953. «Si estás leyendo esto, has encontrado lo que intentaron ocultar». «Whitmore», susurró Sarah. Ese era el apellido de soltera de mi abuela. Mi madre nunca hablaba de su familia. Decía que todos habían fallecido. Mason cogió una de las cartas. El sobre estaba amarillento por el paso del tiempo. «Mira la dirección». Sarah se inclinó para verla. El sobre iba dirigido a Eleanor Whitmore, a esta misma casa, con el remitente de una empresa llamada Hartwell Mining Company. Afuera, la lluvia seguía cayendo a través del techo dañado. Pero, de repente, los problemas económicos de Sarah parecían lo menos misterioso de su vida. Sarah entró en el camino de acceso a su casa a las 6:47 p.m., con el agotamiento pesando sobre sus hombros como un abrigo pesado. El turno doble en la cafetería había sido especialmente duro, con 2 camareros de baja por enfermedad y un autobús turístico lleno de clientes exigentes que pararon para almorzar. Le dolían los pies. Su uniforme olía a grasa y café, y lo único que quería era desplomarse en el sofá con una taza de té. Pero cuando salió de su viejo Honda, el sonido de unos martillazos la hizo quedarse paralizada. Había alguien en su techo. Su corazón dio un vuelco cuando miró hacia arriba y vio una pequeña silueta recortada contra la naranja puesta de sol, moviéndose con sorprendente confianza por las tejas desgastadas. Por un momento, el pánico se apoderó de ella hasta que reconoció la camisa de franela de segunda mano y el despeinado cabello castaño. «Mason», gritó, con voz aguda y alarmada. «¿Qué haces ahí arriba?». Los golpes cesaron. La cabeza de Mason apareció por el borde del tejado, con la cara enrojecida, pero con una sonrisa de orgullo. «Hola, señorita Sarah. Ya casi he terminado con la parte más difícil. He encontrado algunas tejas sueltas que dejaban pasar el agua. Baja de ahí ahora mismo». Sarah dejó caer el bolso y las llaves en los escalones del porche, con su instinto maternal a flor de piel. «Es peligroso». «No pasa nada. Estoy teniendo cuidado», respondió Mason, pero ya se dirigía hacia la escalera que ella vio apoyada contra el lateral de su casa. «He hecho esto muchas veces». Mientras bajaba, la mente de Sarah se debatía entre la preocupación por su seguridad y la confusión sobre dónde había conseguido las herramientas y los materiales esparcidos por su jardín delantero. Había tejas, lo que parecían herramientas profesionales para techos, y una caja de herramientas que parecía demasiado sofisticada para un niño de 12 años. Los pies de Mason tocaron el suelo y se volvió hacia ella con un entusiasmo sincero que le encogió el corazón. Tenía los vaqueros sucios, tenía un pequeño rasguño en la barbilla, pero sus ojos brillaban con satisfacción. «No puedes subir al tejado de alguien sin permiso», dijo Sarah, aunque su tono se había suavizado considerablemente ahora que él estaba a salvo en tierra firme. «¿De dónde has sacado todo esto?». La expresión de Mason cambió ligeramente y apartó la mirada. «Tengo algunas herramientas y le pregunté al señor Peterson, de la ferretería, si tenía alguna teja dañada que no pudiera vender. Me las dio gratis cuando le conté lo que estaba haciendo». «Mason», comenzó Sarah, pero él la interrumpió con las palabras saliendo a borbotones. «Sé que no me pediste que hiciera esto, pero vi lo preocupada que estabas ayer cuando empezó a llover de nuevo. Y he estado pensando en ello todo el día en la escuela, en lo mucho que trabajas y en que no deberías tener que preocuparte también por las goteras del techo». Dio una patada a una piedra suelta con su zapatilla desgastada. Solo quería ayudar. La sinceridad de su voz hizo que a Sarah se le hiciera un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien simplemente quiso ayudarla sin pedir nada a cambio?
Miró hacia su techo y vio que la lona azul que había estado usando como solución temporal había desaparecido, sustituida por lo que parecían tejas instaladas por un experto. Esto parece profesional, dijo lentamente. Mason, ¿dónde aprendiste a hacer este tipo de trabajo? Algo pasó por el rostro del chico. Una sombra que parecía demasiado algunas cosas antes de irse, y he estado practicando. Sarah lo observó con más atención. Había algo en la forma en que manejaba las herramientas, en la precisión de su trabajo, que iba más allá de una simple instrucción. Había crecido rodeada de obreros de la construcción en las obras de su padre y reconocía la habilidad cuando la veía. ¿Puedes enseñarme lo que has hecho ahí arriba?, preguntó. El rostro de Mason se iluminó de nuevo. Claro, he sustituido unas 8 tejas que estaban agrietadas o faltaban por completo. El revestimiento alrededor de la chimenea también estaba suelto, así que lo he fijado. Y había un punto en el que el recubrimiento estaba expuesto. Probablemente, ahí es donde se originaba la mayor parte del daño causado por el agua. Hablaba con la confianza de alguien que le doblaba la edad, utilizando una terminología que Sarah apenas entendía. Mientras le explicaba su trabajo, señalando diferentes zonas del tejado, ella se sintió impresionada y preocupada a la vez. Ese nivel de habilidad no se desarrollaba de la noche a la mañana, y había algo en la cuidadosa elección de palabras de Mason que sugería que estaba ocultando parte de la historia. Mason le dijo con suavidad, «Este trabajo es increíble, pero necesito que me prometas que no volverás a subirte a mi techo sin hablar conmigo primero. Me asusté cuando te vi allí arriba». Él asintió solemnemente. «Lo prometo. Siento haberte asustado e insisto en pagarte por esto». «No». La respuesta fue inmediata y firme. «Te dije que solo quería ayudar, pero los materiales me los dio el señor Peterson gratis. ¿Recuerdas?». Sarah miró a este extraordinario chico que estaba en su jardín, con el cinturón de herramientas colgando de su pequeño cuerpo, y sintió que algo cambiaba en su pecho. Mason le estaba ofreciendo algo que ella casi había olvidado que existía. Bondad genuina, sin esperar nada a cambio. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el jardín delantero de Sarah, mientras observaba a Mason ordenar sus herramientas con la precisión de alguien 3 veces mayor que él. Había llegado a Seven Sharp, tal y como había prometido, llevando un cinturón de herramientas de cuero gastado que parecía haber sido utilizado durante décadas, a pesar de sus jóvenes manos. «Era de mi abuelo», dijo Mason, al darse cuenta de su mirada curiosa. «Mamá dice que soy el único que puede hacer que funcione como antes». Sarah le entregó una taza humeante de chocolate caliente, con malvaviscos extra flotando en la superficie. «A tu madre no le importa que pases el sábado aquí. Está trabajando un turno doble en la cafetería». La voz de Mason tenía un tono tan natural que a Sarah se le encogió el pecho. «Además, sabe que soy bueno con las manos». Como para demostrar su argumento, Mason subió por la escalera con sorprendente agilidad, moviéndose con seguridad por el tejado inclinado. Sarah contuvo la respiración, luchando contra todos los instintos maternales que le gritaban que le ordenara bajar inmediatamente. «El daño es peor de lo que pensaba», gritó Mason, con una voz que denotaba una preocupación demasiado madura para su edad, pero que no parecía irreparable. «La buena noticia es que el techo tiene una estructura sólida. Ya no se fabrica madera como esta», dijo Sarah entrecerrando los ojos para protegerse del sol cada vez más brillante. «¿Cómo lo sabes? Toca la veta de la madera. Escucha cómo suena cuando la golpeas». Mason lo demostró, golpeando con los nudillos una viga expuesta. «Esta casa tiene historias que contar. Sora Chen, a las personas que la construyeron, les importaba hacer algo que durara». Durante la siguiente hora, Sarah se quedó hipnotizada por el método metódico de Mason. No se limitó a tapar los agujeros evidentes. Examinó cada teja, cada junta, pasando los dedos por la madera como si leyera Braille. De vez en cuando, se detenía y fruncía el ceño, estudiando algo que le llamaba la atención. «Sora Chen». La voz de Mason había cambiado, con un tono de emoción mezclado con confusión. «Quizá quiera subir aquí». En contra de su mejor criterio, Sarah subió la escalera, con las palmas sudorosas, y se unió a Mason en la sección del techo cerca de su dormitorio. Él estaba agachado junto a una tabla parcialmente retirada, con el rostro sonrojado por el descubrimiento. «Mire esto», susurró, señalando lo que parecían ser letras talladas en la madera debajo. «Alguien escribió algo aquí,
Probablemente cuando construyeron la casa, Sarah se inclinó para acercarse y entrecerró los ojos para ver las marcas descoloridas. Las letras eran toscas, pero deliberadas, talladas con suficiente profundidad como para sobrevivir a décadas de clima y desgaste. Más MLSN 587. Para siempre y siempre. Eso fue hace solo 35 años, dijo Mason, con su mente matemática ya en marcha. Alguien que aún podría estar vivo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah, que no tenía nada que ver con la venta inmobiliaria hacía 2 años, atraída por su encanto y por el precio, que se ajustaba a su escaso presupuesto. El agente inmobiliario había mencionado algo sobre que el anterior propietario había fallecido sin familia, pero Sarah estaba demasiado concentrada en los metros cuadrados y en los pagos de la hipoteca como para hacer muchas preguntas. Quizás solo fueran trabajadores haciendo tonterías, dijo, aunque algo en su voz sugería que no lo creía del todo. Mason levantó con cuidado otra tabla, revelando más texto tallado debajo. Esta vez, las palabras les dejaron a ambos sin aliento. Nuestro lugar secreto. Encuentra la llave donde el corazón recuerda. Eso no son trabajadores haciendo tonterías, dijo Mason en voz baja. Es alguien dejando un mensaje. La mente de Sarah se aceleró. Un lugar secreto. Una llave. De repente, la casa le pareció diferente, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Pensó en todas las noches que había pasado tumbada en su dormitorio, justo debajo de ese lugar, luchando con las facturas y la soledad, sin saber que la historia de amor de otra persona estaba, literalmente, sobre su cabeza. Probablemente deberíamos arreglar el techo y olvidarnos de esto, dijo ella. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que era imposible. El misterio ya se había arraigado en su imaginación. Mason la miró con ojos que parecían demasiado perspicaces para alguien que debería estar pensando en videojuegos y deberes. A veces, cuando arreglas algo roto, encuentras algo valioso que estaba escondido debajo. El peso de sus palabras se posó entre ellos. Sarah se dio cuenta de que, en menos de 24 horas, este extraño niño superdotado había logrado ver cosas sobre su casa y tal vez sobre su vida que ella nunca había notado. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó, sorprendida de encontrarse buscando consejo en un niño de 12 años. Mason trazó suavemente las letras talladas con el dedo. Creo que deberíamos averiguar quiénes eran H y ML, y luego quizá deberíamos ayudarles a terminar su historia. El sol de la mañana subía, calentándoles la cara mientras estaban sentados en el tejado. 2 compañeros improbables, unidos por la curiosidad y la creciente certeza de que algunos descubrimientos lo cambian todo. La lluvia había cesado cuando Sarah llegó a su casa la noche siguiente, pero el daño ya estaba hecho. Manchas oscuras se extendían por el techo de su salón como un mapa de sus fracasos, y 3 cubos estaban estratégicamente colocados para recoger las gotas ocasionales que aún resonaban en la silenciosa casa. Se quitó los zapatos de trabajo y observó el desastre con ojos agotados. El día había sido brutal. 2 citas para entrevistas a las que nadie se presentó, un fallo del sistema que borró la mitad del trabajo de su tarde y un correo electrónico de su casero sobre las responsabilidades de mantenimiento de la propiedad. Lo último que necesitaba era lidiar con presupuestos de contratistas que no podía permitirse. Un suave golpe en la puerta interrumpió su espiral de preocupaciones. A través de la mirilla, vio una pequeña figura que sostenía lo que parecía ser una caja de herramientas casi tan alta como él. Mason abrió la puerta, confundida. ¿Qué haces aquí? Son casi las 7, Cullen. El niño de 12 años cambió la pesada caja de herramientas a la otra mano, con el rostro serio y decidido. Oí a la señora Peterson hablar con mi madre adoptiva sobre tu techo. Dijo que tenías problemas para encontrar a alguien que lo arreglara. Sarah miró hacia la calle, en dirección a la casa de los Peterson, donde una anciana fingía cuidar su jardín mientras observaba claramente su interacción. La red de chismes del vecindario era más rápida que Internet. Es muy amable por tu parte preocuparte, pero yo puedo arreglarlo, interrumpió Mason, y rápidamente añadió. Si quieres, sé que solo soy un niño, pero se me dan bien las herramientas. Muy bien. Algo en su voz la hizo detenerse. No era la típica fanfarronería de un niño que intenta impresionar a un adulto. Había una tranquila confianza, casi profesional en su certeza. Mason, cariño, trabajar en el tejado es peligroso.
incluso para los adultos. ¿No podría al menos echarle un vistazo desde dentro? A veces se puede saber qué pasa sin subir. Sarah dudó. La sincera esperanza en sus ojos le recordó a Emma cuando intentaba convencer a su madre de que le dejara adoptar a todos los animales abandonados del barrio. En contra de su mejor criterio, se hizo a un lado. 5 minutos, pero no te acerques al tejado. Mason asintió con entusiasmo y levantó su caja de herramientas por encima del umbral. A Sarah le sorprendió la facilidad con la que manejaba la pesada caja. Era evidente que estaba acostumbrado a llevarla. En el salón, dejó sus herramientas y examinó las manchas de agua con una intensidad que parecía muy superior, siguiendo las rayas más oscuras hasta su origen, y luego recorrió el perímetro de la habitación, mirando hacia arriba, a las esquinas donde el techo se unía con las paredes. La gotera no está directamente encima de la mancha más grande, dijo, con un tono de voz diferente, más centrada, casi analítica. Probablemente el agua entra por la esquina noreste y corre a lo largo de una viga antes de gotear aquí. Sarah parpadeó. ¿Cómo es posible que sepas eso? Mason pareció darse cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Es solo que he visto este tipo de cosas antes. Mi padre solía... Se calló y su expresión se nubló. Tu padre era contratista. Algo así. La voz de Mason se apagó. ¿Puedo echar un vistazo al ático? No voy a subir ni nada. Solo quiero ver si puedo localizar de dónde viene el agua. Sarah lo llevó al armario del pasillo, donde una escalera plegable daba acceso al pequeño ático. Mason se colocó justo debajo de la abertura y sacó una pequeña pero potente linterna del bolsillo trasero. Ahí, dijo al cabo de un momento, apuntando con el haz de luz a un punto concreto. ¿Ves esa mancha oscura en el aislamiento? ¿Y cómo la madera parece más oscura en esa esquina? Es el clásico desplazamiento de tejas, probablemente por el viento de hace 2 noches. Se levantaron algunas tejas, tal vez se soltaron algunas tapas alrededor de ese conducto de ventilación. Sarah lo miró fijamente. Mason, ¿cómo sabes todo esto? Bajó la linterna y de repente volvió a parecer de su edad. Simplemente lo sé. Siempre se me ha dado bien averiguar cómo funcionan las cosas y cómo arreglarlas. Es como si pudiera ver lo que debería estar ahí en comparación con lo que realmente hay. Es un don extraordinario. No siempre es un don, dijo en voz baja. A veces, ver lo que está roto solo te hace darte cuenta de lo mucho que hay que arreglar. El peso de su voz hizo que a Sarah se le encogiera el pecho. Reconocía esa sensación, la abrumadora sensación de que todo a tu alrededor se desmoronaba más rápido de lo que podías repararlo. ¿Cuánto costaría arreglar algo así?, preguntó, aunque temía la respuesta. Mason se quedó pensativo. ¿Materiales? Quizás $40 si sabes dónde comprarlos. ¿Mano de obra? Se encogió de hombros. Depende de a quién le preguntes. $40. Sarah podía pagar $40 a duras penas, pero los costes de mano de obra serían como mínimo 10 veces esa cantidad. Lo que dije antes iba en serio, dijo Mason en voz baja, como si leyera sus pensamientos. De verdad puedo arreglar esto. Sé que no me crees, pero puedo hacerlo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la mesa de la cocina de Sarah, mientras ella extendía los papeles amarillentos que habían descubierto. Mason se sentó a su lado y con sus pequeñas manos sorprendentemente delicadas, la ayudó a desplegar cada uno de los frágiles documentos. El olor a humedad del papel viejo impregnaba el aire, trayendo consigo el peso de décadas. «Mira este», susurró Sarah, sosteniendo lo que parecía ser un mapa dibujado a mano. La tinta se había desvanecido hasta convertirse en un marrón oxidado, pero las cuidadosas líneas y marcas aún eran visibles. Muestra la distribución de la casa, pero hay habitaciones marcadas aquí que no existen. Mason se inclinó más cerca, trazando con el dedo las misteriosas adiciones. Tal vez planeaban construir más habitaciones. Mi padre siempre decía que las casas antiguas tenían muchos sueños que nunca se cumplieron. El corazón de Sarah se encogió al oír la casual mención de su padre. Mason rara vez hablaba de sus padres, y ella había aprendido a no insistir. En cambio, se centró en el mapa, observando cómo alguien había marcado una X en lo que sería la zona del sótano. «Hay algo más raro», dijo Mason, sacando un diario encuadernado en cuero. La cubierta estaba agrietada y desgastada, pero el broche de latón aún se mantenía firme. Estaba envuelto en un paño impregnado de aceite. Alguien quería protegerlo a toda costa. Con dedos temblorosos, Sarah abrió el diario.
La primera página tenía una inscripción en letra elegante: propiedad de Elizabeth Hartwell, 1943. Debajo, con otra letra: para aquellos que vengan después, la verdad debe preservarse. Hartwell, murmuró Sarah. Ese es el nombre que aparece en las escrituras que encontré cuando compré la casa. Pero creía que la familia se había extinguido hace años. Mason ya estaba pasando las páginas, con los ojos muy abiertos mientras hojeaba las entradas. Sarah, tienes que leer esto. Trata sobre cosas ocultas y alguien llamado James. Sarah tomó el diario y comenzó a leer en voz alta. 15 de septiembre de 1943. James regresó hoy de su trabajo en el astillero con noticias preocupantes. Los contratos gubernamentales que ha estado revisando contienen discrepancias que le preocupan mucho. Cree que alguien está robando materiales destinados al esfuerzo bélico. Temo por su seguridad si denuncia lo que ha descubierto. ¿Esfuerzo bélico? Tiene que ser eso. Sarah siguió leyendo. 2 de octubre de 1943. James ha recopilado pruebas de la red de robos. Miles de dólares en materiales desviados de barcos que nuestros chicos en el extranjero necesitan desesperadamente. Ha escondido los documentos donde solo yo pensaría en buscar, detrás de la tabla suelta cerca de la ventana de la cocina. Si le pasa algo, debo asegurarme de que se haga justicia. Mason se levantó de un salto de la silla. La tabla suelta, ahí es exactamente donde encontramos estas cosas. Pero Sarah, si este tal James estaba tratando de desenmascarar a los criminales, entonces estaba en peligro real. Sarah terminó sintiendo un escalofrío a pesar de la cálida tarde. Hojeó más páginas. Cada entrada pintaba un cuadro de creciente miedo y determinación. Elizabeth escribió sobre reuniones secretas, sobre James trabajando hasta altas horas de la noche, documentando pruebas, sobre su propio terror de que los estuvieran vigilando. Aquí, dijo Sarah, deteniéndose en una entrada de finales de octubre. Escucha esto. James no volvió ayer del trabajo. La policía dice que simplemente desapareció, pero yo sé que no es así. Lo descubrieron. He guardado sus pruebas en el escondite y he añadido mis propias observaciones. Alguien debe saber la verdad, aunque tarde décadas en salir a la luz. Mason ahora caminaba de un lado a otro, su joven mente procesando las implicaciones. Así que este tal James desapareció porque descubrió que había gente robando suministros de guerra y Elizabeth escondió todas sus pruebas en nuestra pared. Sarah sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mason, si esto es cierto, si estos documentos prueban lo que ella dice, entonces tal vez podamos finalmente hacer justicia por James, dijo Mason con la simple claridad moral que solo los niños poseen. Aunque sea muy, muy tarde. Sarah miró al chico que había irrumpido en su vida hacía solo unos días. Su rostro serio estaba decidido, y se dio cuenta de que este descubrimiento los había unido de una manera que nunca hubiera imaginado. Ya no eran solo casera y vecino servicial, eran socios en el descubrimiento de un misterio que había esperado más de 70 años para salir a la luz. Hay más, dijo ella, pasando a las últimas entradas. Elizabeth escribe sobre hacer copias de todo y esconderlas en diferentes lugares de la casa. Le aterrorizaba que las pruebas fueran destruidas si alguien venía a buscarlas. Los ojos de Mason se iluminaron. Entonces, puede que haya más cosas escondidas, tal vez. Sarah cerró el diario con cuidado. Pero Mason, si vamos a seguir con esto, tenemos que hacerlo con inteligencia. En aquella época eran personas peligrosas, y puede que aún haya familias, negocios o reputaciones en juego. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? Preguntó Mason, con voz débil pero decidida. ¿Por James y Elizabeth? Sarah miró sus ojos confiados y supo que solo había una respuesta que podía darle. El viejo diario de cuero parecía más pesado de lo normal en las manos de Sarah, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina a la mañana siguiente, con el vapor saliendo de su café sin tocar. Mason había llegado temprano, con su caja de herramientas haciendo un suave ruido metálico, al dejarla junto a la puerta trasera, pero ninguno de los dos había hablado mucho sobre lo que habían descubierto ayer en el ático. No he dejado de pensar en ello en toda la noche, dijo Sarah finalmente, pasando los dedos por la gastada cubierta del diario. Una parte de mí quiere abrirlo, y otra parte siente que estoy invadiendo la privacidad de alguien, aunque probablemente esa persona ya no esté aquí desde hace mucho tiempo. Mason acercó la silla frente a ella, con su joven rostro serio a la luz de la mañana. Mi padre solía decir que a veces el pasado nos busca por alguna razón.
Quizás quien escribió ahí quería que lo encontraran algún día. Sarah miró a este extraordinario chico que hablaba con una sabiduría muy superior a su edad. ¿Cuándo te has vuelto tan filosófico? Cuando pasas mucho tiempo solo, piensas en cosas, dijo encogiéndose de hombros, tratando de ocultar una profundidad que Sarah apenas empezaba a comprender. Abrió el diario con cuidado, y la encuadernación crujió por el paso del tiempo. La primera página estaba llena de una letra femenina y ordenada, escrita con tinta azul descolorida. La fecha que figuraba en la parte superior le cortó la respiración a Sarah. 15 de junio de 1997. Ese es el año en que se construyó esta casa, susurró. Mason se inclinó hacia adelante cuando Sarah comenzó a leer en voz alta. Hoy nos mudamos a nuestra nueva casa en Maple Street. Robert dice que este será nuestro nuevo comienzo, lejos de todos los susurros y miradas de reojo. Quiero creerle, pero algunos secretos te persiguen sin importarlo, revelando que la autora era Elena Castellanos y su esperanza de que este pequeño pueblo les ofreciera el refugio que ella y su marido necesitaban desesperadamente. Sarah pasó varias páginas, cada una de las cuales describía a una mujer que intentaba construir una vida normal mientras cargaba con un peso sin nombre. Mira esto, dijo Mason, señalando una entrada fechada 3 meses después. Sarah la leyó en silencio primero, abriendo mucho los ojos. ¿Qué dice?, preguntó Mason. La voz de Sarah era apenas un susurro. Estaba embarazada, pero escribe sobre lo asustada que está, sobre cómo Robert aún no lo sabe. Dice que el padre... Sarah dejó de leer y se le fue todo el color de la cara. ¿Qué pasa? Dice que el padre era el hermano de su marido, Marco. La violaron en una reunión familiar y nadie la creyó. Por eso se mudaron aquí. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Mason se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente el brazo de Sarah. No tienes que seguir leyendo si te resulta demasiado duro. Pero Sarah ya estaba pasando las páginas, cautivada por la historia de Elena. Las entradas revelaban a una mujer atrapada entre la verdad y la supervivencia, que documentaba su embarazo mientras vivía con el temor de que el niño revelara su secreto. A Robert le habían dicho que el bebé era prematuro cuando nació su hijo, pero Elena vivía con el terror constante de que alguien hiciera los cálculos. «Toma», dijo Sarah, con voz más firme ahora. «Escribe sobre cómo escondía cosas en el ático, documentos importantes, fotografías, cualquier cosa que pudiera delatar la cronología de su embarazo. Estaba protegiendo a su hijo». Mason se levantó y se acercó para mirar por encima del hombro de Sarah mientras ella seguía leyendo. Las entradas abarcaban varios años y narraban el feroz amor de Elena por su hijo y su determinación de darle una vida normal a pesar de las circunstancias de su concepción. Escribía sobre el trabajo de Robert en el aserradero, sobre sus intentos de hacer amigos en la ciudad, sobre la constante ansiedad de que su pasado los alcanzara. Luego las entradas se interrumpieron abruptamente. La última tenía fecha del 3 de diciembre de 1991. «¿Qué les pasó?», preguntó Mason. Sarah hojeó las páginas restantes y las encontró en blanco, excepto la última página del diario. Allí, con una letra diferente, masculina y apresurada, había un solo párrafo. «Elena murió en el accidente de esta noche. No puedo quedarme aquí más tiempo. No puedo mirar esta casa sin verla por todas partes. Me llevaré a Miguel a vivir con mi hermana a California. Quizás algún día quiera saber la verdad sobre el valor de su madre. Si alguien encuentra esto, que sepa que Elena Castellanos fue la mujer más valiente que he conocido y que se merecía mucho más que lo que le deparó la vida. Robert». Sarah cerró el diario con delicadeza, sintiéndose como si acabara de asistir al funeral de personas a las que nunca había conocido, pero que de alguna manera conocía íntimamente. El silencio se prolongó entre ella y Mason hasta que él habló. «¿Crees que Miguel sigue vivo?» «Ahora tendría unos 33 años», calculó Sarah. La misma edad que ella cuando se detuvo, y se le ocurrió una idea descabellada. Los ojos de Mason se encontraron con los de ella. «¿Qué? El contratista que me vendió esta casa se llamaba Miguel Castanos. Dijo que su familia vivía aquí, que la había heredado, pero que no podía soportar conservarla». Sarah sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos. «Mason, ¿y si estuviéramos destinados a encontrar esto?» La luz del sol matutino se colaba por la ventana de la cocina de Sarah mientras observaba a Mason medir cuidadosamente el café molido en la antigua cafetera. Sus movimientos eran precisos, metódicos. Igual que abordaba todo,
desde clavar clavos hasta resolver problemas matemáticos. Habían pasado 3 días desde que descubrieron las fotografías escondidas en el ático, y el misterio consumía los pensamientos de ambos. Señora Chen, ¿cree que Eleyanena podría seguir viva?, preguntó Mason, con una voz apenas superior a un susurro. Había vuelto a llamarla por su apellido cuando estaba nervioso. Un hábito que le llegaba al corazón a Sara. No lo sé, cariño. Si es así, ahora sería bastante mayor. Sara sacó las fotografías del sobre de Manila donde las había guardado. El rostro de Eleyanena le sonreía desde 1952, joven y radiante, con su vestido de novia. Pero podríamos intentar averiguarlo. Los ojos de Mason se iluminaron con la misma intensidad que había visto cuando descubrió las tejas sueltas del tejado. ¿Cómo? Sara había estado pensando en ello toda la noche, sopesando las posibilidades frente a la posible decepción. La biblioteca del centro tiene registros antiguos, archivos de periódicos. Podríamos empezar por ahí. La biblioteca pública de Millbrook se erigía como una gran dama en Main Street, con su fachada de ladrillo rojo. El familiar olor a papel envejecido y pegamento de encuadernación los envolvía como una cómoda manta. La señora Patterson, la bibliotecaria jefe, levantó las cejas cuando Sara le explicó su búsqueda. Eleanor Morrison. Ese nombre me suena. La anciana dio unos golpecitos con los dedos sobre el mostrador de circulación, haciendo sonar rítmicamente sus anillos de plata. ¿De qué años estamos hablando? De principios de la década de 1950, quizá hasta la de 1960, respondió Sara, mostrándole una de las fotografías más nítidas. La expresión de la señora Patterson cambió, reconociéndola. Vaya, Eleanor Morrison. Ahora lo recuerdo. Síganme. Las condujo a través de las estanterías hasta una sala climatizada que albergaba los archivos de los periódicos locales. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde que entraba por las altas ventanas mientras la señora Patterson sacaba varios volúmenes encuadernados. Aquí, dijo, abriendo una página con fecha del 15 de septiembre de 1963, creo que recuerdo esta historia. A Sara se le cortó la respiración. Allí, en blanco y negro, estaba la fotografía de Eleyanena sobre un titular que le revolvió el estómago. Mujer local desaparecida tras un incendio en su casa. Mason se inclinó hacia ella, rozando con el hombro el brazo de Sara. Desapareció. La señora Patterson asintió solemnemente. Fue toda una noticia en su momento. La casa de Eleanor Morrison se incendió. En la misma dirección que mencionaste, querida, nunca la encontraron, y hubo dudas sobre si había perecido en el incendio o si, bueno, surgieron otras teorías. Sara leyó en voz alta el artículo. La señora Morrison fue vista por última vez por sus vecinos la noche del 12 de septiembre. El departamento de bomberos informa que el incendio comenzó en las primeras horas de la mañana. No se recuperaron restos en el lugar, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que la señora Morrison hubiera huido antes del incendio. ¿Huyó? La voz de Mason se quebró ligeramente. ¿Por qué iba a huir? La señora Patterson sacó otro volumen y pasó a una noticia posterior, fechada 2 semanas más tarde. Había rumores sobre su marido. Algunas personas decían que no era tan amable como parecía en público. Otros murmuraban sobre problemas económicos, deudas que podrían haberle granjeado enemigos. Sara estudió la fotografía de la casa quemada de Eleyanena, tratando de compararla con la casa en la que vivía ahora. Pero la casa se reconstruyó exactamente igual. Los cimientos y parte de la estructura sobrevivieron. El hermano de Eleanor heredó la propiedad y la reconstruyó utilizando los planos originales. No se atrevía a cambiarla, con la esperanza de que ella volviera algún día. La voz de la señora Patterson se suavizó. La mantuvo durante décadas, incluso después de mudarse a Florida en los años 80. Fue entonces cuando se convirtió en una propiedad de alquiler. Mason se quedó callado durante un largo rato, procesando esta información. Luego levantó la vista con una determinación que a Sara le recordó su expresión cuando se enfrentó a las reparaciones del tejado. Así que aún podía estar ahí fuera, en algún lugar. Es posible, asintió la señora Patterson, aunque ahora tendría más de 90 años si hubiera sobrevivido. Pasaron otra hora copiando artículos relevantes y tomando notas. Mientras se preparaban para marcharse, la señora Patterson tocó suavemente el brazo de Sara. Querida, hay algo más que debes saber. Eleanor Morrison tenía una hija, una niña pequeña de unos 7 u 8 años, cuando ocurrió todo esto.
El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas. ¿Qué le pasó? Se fue a vivir con unos parientes fuera del estado. Creo que cambió de apellido tras la adopción. Pero la señora Patterson dudó, estudiando el rostro de Sarah con nuevo interés. Te pareces muchísimo a Eleanor. La misma estructura ósea, los mismos ojos. El camino a casa transcurrió en un silencio contemplativo. Mason pateaba piedrecitas sueltas mientras la mente de Sarah se aceleraba con posibilidades que no se atrevía a expresar. ¿Podría estar relacionada de alguna manera con Eleanor Morrison? El momento sería el adecuado. Su propia madre siempre había sido vaga sobre la historia de su familia. Al acercarse a la casa esa tarde, Sarah notó que Mason la observaba con nuevos ojos, como si la viera por primera vez. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre las paredes cuidadosamente reconstruidas, y ella se preguntó qué otros secretos les esperaban por descubrir. La luz del sol matutino se filtraba por la ventana de la cocina de Sarah, mientras ella envolvía con las manos una taza humeante de café y observaba a Mason medir cuidadosamente la madera en su patio trasero. Habían pasado 3 semanas desde que él había comenzado las reparaciones del techo, y lo que había comenzado como un simple arreglo se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Rompió por la puerta trasera con los ojos brillantes de emoción. En sus manos manchadas de tierra sostenía una pequeña caja de metal deslustrada que brillaba débilmente a la luz de la mañana. Sarah dejó la taza y se le aceleró el corazón. ¿Dónde has encontrado eso? Estaba encajada entre las vigas de soporte, en el rincón más alejado, donde los daños causados por el agua eran mayores. Casi se me pasa por alto. Mason colocó la caja con cuidado sobre la mesa de la cocina, y ambos la miraron fijamente, como si pudiera revelar sus secretos con solo pensarlo. La caja era aproximadamente del tamaño de un joyero, con intrincados grabados en los bordes que el paso del tiempo había desgastado hasta dejarlos lisos. Un pequeño pestillo de latón la mantenía cerrada, verde por el paso del tiempo, pero aún funcional. Sarah extendió la mano con cautela, con los dedos suspendidos sobre la superficie metálica. «Deberíamos abrirla», susurró, aunque no podía explicar por qué sentía la necesidad de bajar la voz. Mason asintió con entusiasmo, su habitual confianza atenuada por el respeto que le inspiraba el misterio que habían descubierto. Sarah presionó el pestillo y éste se abrió con sorprendente facilidad. En el interior, envuelta en terciopelo azul descolorido, había una colección de objetos que le cortaron la respiración. Lo primero que vio fue una fotografía, en blanco y negro e increíblemente nítida, a pesar de su evidente antigüedad. Mostraba a una joven de pie frente a la misma casa en la que se encontraban, con el pelo oscuro recogido en unos rizos victoriosos y un vestido con escote corazón que gritaba «años 40». Pero fue su rostro lo que hizo temblar las manos de Sarah. La mujer se parecía mucho a su propio reflejo. «Sarah», susurró Mason, «es igual que tú». Debajo de la fotografía había una pila de cartas atadas con una cinta descolorida, y debajo de ellas, una pequeña llave de latón sujeta a una delicada cadena. Sarah levantó la fotografía con manos temblorosas y le dio la vuelta para encontrar una elegante letra que decía «Eleanor Mitchell, 1943, esperando a que mi amor vuelva a casa». «Eleanor», repitió Sarah en voz baja. El anterior propietario, el señor Henderson, la mencionó. Dijo que vivió aquí sola durante años. Mason levantó con cuidado una de las cartas y observó la dirección del remitente. «Son del extranjero. Mira los matasellos. Francia, 1944». La mente de Sarah se aceleró mientras examinaba la llave. Era ornamentada, claramente antigua, con una forma distintiva que sugería que habría algo importante. «Mason, cuando estabas trabajando en el techo, ¿notaste algo más inusual? ¿Algún otro escondite o daño que pareciera intencional?» Los ojos del chico se iluminaron al comprender. «En realidad, sí, hay una sección del piso del ático que no coincide con el resto. Las tablas son diferentes, como si alguien las hubiera reemplazado en algún momento. Pensé que era extraño, pero pensé que solo era una reparación antigua». Intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras. En cuestión de minutos estaban subiendo las estrechas escaleras del ático, con una linterna en la mano y la misteriosa llave en la palma de Sarah. El calor de la tarde hacía que el pequeño espacio fuera sofocante, pero ninguno de los dos se dio cuenta cuando Mason la llevó a una esquina donde, efectivamente, una pequeña sección de las tablas del suelo
parecía claramente diferente del resto. Allí Mason señaló, ¿ves cómo estas tablas son más nuevas? Y mira, se arrodilló y pasó los dedos por los bordes. Aquí hay una pequeña cerradura, casi oculta entre las tablas. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras introducía la llave de latón. Encajaba perfectamente y giraba con un suave clic que parecía resonar en los oídos. Juntos, levantaron la sección suelta del suelo para revelar un compartimento oculto debajo. En su interior había un diario de cuero, con las páginas amarillentas pero intactas, junto con varias fotografías más y lo que parecían ser documentos oficiales. Sarah levantó el diario con manos temblorosas y abrió la primera página, donde la misma elegante letra proclamaba el diario de Elena Mitchell, un registro de amor, pérdida y esperanza. Mason se asomó por encima de su hombro mientras ella pasaba cuidadosamente las páginas, revelando una entrada tras otra, detallando la vida de Elena durante los años de la guerra, su amor por un soldado llamado James, su compromiso secreto antes de que él se embarcara, sus rutinas diarias mientras esperaba su regreso, la gestión de las finanzas del hogar, el trabajo en la fábrica local para apoyar el esfuerzo bélico. Escucha esto. Sarah leyó en voz alta. 15 de junio de 1945. Aún no hay noticias de James. La señora Patterson, mi vecina, cree que debería perder la esperanza, pero yo sé en mi corazón que está vivo. He escondido nuestros tesoros por si me pasa algo. Algún día alguien los encontrará y sabrá que en esta casa existió el amor verdadero. Con su joven rostro serio, Sarah, ¿y si hay más? ¿Y si esto es solo el principio? Como si respondiera a su pregunta, la última entrada del diario llamó la atención de Sarah. He dejado pistas para aquellos que estén destinados a encontrarlas. La historia no termina aquí. Sarah cerró el diario con delicadeza y miró a Mason con una mezcla de emoción y aprensión. Lo que habían descubierto era mucho más importante que una simple reparación del tejado, y tenía la clara sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar de formas que aún no podían imaginar. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el cementerio de la familia Hartwell, mientras Sarah se arrodillaba junto a la lápida desgastada de Eleanor Hartwell. Mason permanecía en silencio a su lado, con sus pequeñas manos agarrando el diario de cuero que habían descubierto en el compartimento secreto. El peso de su descubrimiento de la noche anterior aún pesaba entre ellos. Solo tenía 23 años cuando murió, susurró Sarah, trazando las fechas talladas con la yema del dedo. La misma edad que yo tenía cuando tuve a Emma. Mason abrió el diario con cuidado, como si pudiera desmoronarse al tocarlo. Mira esta entrada, dijo, señalando una página que habían marcado con una flor prensada. Escribe sobre esconder algo precioso para los niños que vendrían después. Sabía que se estaba muriendo. Sarah leyó en voz alta la elegante letra de Eleanor. La verdad debe preservarse, aunque me temo que no viviré para verla revelada. Thomas cree que ha destruido todas las pruebas de su engaño, pero el amor encuentra la manera de proteger lo que más importa. Una suave brisa agitó las copas de los robles, y Sarah sintió una conexión inexplicable con esta joven que había vivido en su casa décadas atrás. Mason, ¿y si estamos destinados a terminar lo que ella empezó? Los ojos del chico se iluminaron con determinación. La otra pista, mencionó ella, la del campanario de la iglesia. Tenemos que comprobarlo. Caminaron por la ciudad hacia la antigua iglesia presbiteriana, con el diario guardado a buen recaudo en el bolso de Sarah. El edificio llevaba en pie más de un siglo, con su campanario blanco, un punto de referencia visible desde el tejado de Sarah. Cuando se acercaron, el reverendo Matthews salió por la puerta lateral, con una sonrisa en su amable rostro. Sarah, Mason, ¿qué os trae por nuestra antigua iglesia esta mañana? Sarah intercambió una mirada con Mason antes de decidir confiar en el anciano ministro. Reverendo Matthews, hemos descubierto algo que podría estar relacionado con la historia de la iglesia. ¿Sería posible echar un vistazo al campanario? El reverendo arqueó las cejas con interés. El campanario. Bueno, supongo que no hay ningún problema, aunque debo advertirles que hay mucho polvo y las escaleras son bastante empinadas. ¿Qué es exactamente lo que buscan? Mason dio un paso adelante con entusiasmo. Encontramos un diario que pertenecía a Elena Hartwell. Ella mencionaba haber escondido algo importante relacionado con la iglesia. Elena Hartwell, repitió el reverendo pensativo. Recuerdo historias sobre ella en los antiguos registros de la iglesia. Una trágica historia. Murió muy joven y hubo algún tipo de escándalo que involucraba a su marido.
Venid entonces, veamos qué secretos esconde nuestro campanario. Las escaleras de madera crujían siniestramente mientras subían, y el polvo bailaba en los estrechos rayos del sol que se filtraban a través de las pequeñas ventanas. El campanario era estrecho, dominado por la enorme campana de bronce que había llamado a los fieles al culto durante generaciones. Mason comenzó inmediatamente a examinar las vigas de madera y las esquinas con la precisión metódica que le había servido tan bien en el ático de Sarah. Si estuviera escondiendo algo aquí arriba, lo pondría en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo, pero fácil de encontrar si supieras dónde buscar. Sarah lo observaba trabajar, maravillándose una vez más de su comprensión intuitiva de los edificios antiguos. Pasó las manos por las vigas de soporte, buscando tablas sueltas o compartimentos ocultos. «Aquí», exclamó Mason de repente. «Esta tabla se mueve de forma diferente a las demás». El reverendo Matthews sujetó la linterna con firmeza mientras Mason liberaba con cuidado la tabla suelta. Detrás de ella, envuelta en un paño engrasado, había una pequeña caja de metal. El corazón de Sarah se aceleró cuando Mason la sacó y la colocó con delicadeza en sus manos. Dentro de la caja encontraron una colección de cartas atadas con una cinta azul descolorida, un certificado de matrimonio y una fotografía de él y la nena con un bebé en brazos. Sarah se quedó sin aliento al leer el certificado de matrimonio. No estaba a nombre de Eleanor y Thomas Hartwell, sino de él y la nena y un hombre llamado James Morrison. Ya estaba casada, susurró Sarah. Su matrimonio estudió los documentos con creciente asombro. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la historia de la familia Hartwell. Si Eleanor estaba legalmente casada con este James Morrison, entonces Thomas no tenía ningún derecho legítimo sobre la herencia. Mason cogió una de las cartas, cuya lectura mejoraba día a día. Esta es de James. Dice que va a volver de la guerra para reclamar a su mujer y a su hijo. A su hijo. Sarah volvió a mirar la fotografía y vio al bebé con nuevos ojos. Eleanor había tenido un hijo con James Morrison. ¿Pero qué les había pasado? La expresión del reverendo se volvió solemne. Según los registros de la iglesia, Eleanor murió de neumonía y se decía que el bebé también había fallecido. Pero si estos documentos son auténticos, el bebé podría haber sobrevivido, concluyó Sarah. Y Thomas Hartwell pasó décadas ocultando la verdad para proteger su fraudulenta reclamación de la herencia. Mientras recogían cuidadosamente los valiosos documentos, Sarah sintió el peso de la confianza de él y la nena sobre sus hombros. Esta joven madre lo había arriesgado todo para preservar la verdad para las generaciones futuras, ocultando pruebas que podían devolver la justicia a la memoria de su familia. Mason miró a Sarah con ojos serios, más maduros que los que le correspondían por su edad. «Tenemos que averiguar qué le pasó al bebé de él y la nena, ¿no?» El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la obra cuando Sarah entró en el aparcamiento de grava. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante mientras contemplaba el centro comunitario a medio construir que se alzaba sobre la arcilla roja de Georgia. Era el momento por el que había estado trabajando desde que descubrió los documentos de la herencia en su ático hacía solo 3 semanas. Mason estaba sentado a su lado, con el cinturón de herramientas ya abrochado a la cintura, a pesar de lo temprano que era. ¿Estás segura de esto, señorita Sarah? Ella se volvió para mirar al chico que se había convertido en mucho más que su joven vecino. Sus ojos sinceros reflejaban una sabiduría que parecía muy superior a sus 12 años, y ella sintió esa familiar oleada de gratitud por el día en que él llamó a su puerta y se ofreció a arreglarle el techo. «Más segura que nunca», dijo, y se inclinó para darle un apretón en el hombro. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?» El capataz, un hombre curtido llamado Joe Brennan, se acercó a su coche cuando salieron. Sarah lo había llamado la noche anterior para explicarle que era la nieta de Harold Thompson y que tenía documentos que probaban su derecho a heredar la propiedad. Lo que no había mencionado era que esos documentos habían estado escondidos en su casa durante décadas, ni que había sido un carpintero de 12 años quien los había encontrado. «Señorita Chen», dijo Joe tendiéndole una mano callosa, «debo decir que esto es una sorpresa increíble. Llevamos meses intentando localizar a la familia de Harold». Sarah le estrechó la mano con firmeza, sintiéndose fortalecida por la presencia de Mason a su lado. «Siento haber tardado tanto. Yo misma acabo de enterarme de la propiedad de mi abuelo». Joe miró a Mason y observó las herramientas profesionales que colgaban de su cinturón. «Y este es Mason Rodríguez», dijo el chico,
dando un paso adelante con la confianza que Sarah había visto desarrollar en él durante las semanas que llevaban trabajando juntos. Echo de menos al compañero de construcción de Sarah. Si Joe se sorprendió por la edad de Mason, no lo demostró. En cambio, su mirada se detuvo en las herramientas del chico, las mismas que una vez habían pertenecido a Harold Thompson, aunque decidieron mantener ese detalle en secreto por ahora. Bueno, dijo Joe, rascándose la barba gris, tenemos un problema. El proyecto del centro comunitario se financió sobre la base de un contrato de arrendamiento de 20 años con la ciudad, pero sin una propiedad clara del terreno, no podemos seguir adelante. Todo el asunto ha estado en un limbo legal. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el proyecto está muerto a menos que podamos resolver rápidamente el problema de la propiedad. La ciudad amenaza con retirar la financiación a finales de mes si no podemos presentar un título de propiedad claro. Mason se acercó a Sarah y ella pudo sentir su presencia firme que la anclaba. Durante las últimas semanas, mientras trabajaban juntos para reparar su casa y descubrir el misterio del legado de Harold Thompson, ella había aprendido a confiar plenamente en sus instintos. ¿Puedo ver los planos originales?, preguntó Mason, sorprendiendo a ambos adultos. Joe arqueó una ceja, pero asintió y los condujo a una caseta de obra aparcada en el borde del terreno. En su interior, los planos arquitectónicos cubrían todas las superficies disponibles. Mason los estudió con la misma intensa concentración con la que Sarah lo había visto trabajar de cimentación, dijo Mason, señalando una sección de los planos. No aprovecha los patrones naturales de drenaje. Mi abuelo siempre decía que hay que trabajar con la tierra, no contra ella. Sarah parpadeó. Era la primera vez que oía a Mason mencionar directamente a su abuelo, aunque sospechaba que el anciano, que le había dado sus herramientas, le había enseñado algo más que carpintería. Oh, se inclinó de repente interesado. «Tú sabes de construcción». «Un poco», dijo Mason con modestia, aunque Sarah había visto lo suficiente de su trabajo como para saber que estaba siendo humilde. «Pero conozco esta tierra. He estado caminando por estos bosques desde que era pequeño». «Enséñame», dijo Joe. Pasaron la siguiente hora recorriendo la propiedad con Mason, señalando sutiles cambios en la elevación y el flujo natural del agua que Sarah nunca habría notado. Joe tomó notas, asintiendo con frecuencia y haciendo preguntas cada vez más técnicas que Mason respondía con facilidad. «Este chico tiene razón», le dijo Joe finalmente a Sarah. «Si ajustamos el plano de los cimientos y reubicamos el edificio principal 4,5 metros al este, ahorraremos miles de dólares en costes de drenaje y conseguiremos una estructura mucho más estable». Sarah sintió un cálido orgullo florecer en su pecho mientras observaba a Mason explicar su razonamiento al capataz. Era el mismo chico que 3 semanas antes había estado luchando por ayudar a su abrumada madre a llegar a fin de mes. Ahora estaba resolviendo problemas de ingeniería y potencialmente salvando un proyecto comunitario. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó ella. Joe sonrió por primera vez desde que habían llegado. «A continuación, te convertiremos en la propietaria legal, incorporaremos estos cambios de diseño y volveremos a poner en marcha el proyecto. Eso sí, si estás dispuesta a cumplir el contrato de arrendamiento original con la ciudad». Sarah miró a Mason, quien le hizo un gesto de ánimo con la cabeza. «Construyamos algo hermoso», dijo ella. El aire de la mañana traía el aroma del serrín y de las posibilidades mientras Sarah observaba a Mason examinar cuidadosamente la vieja caja de madera que habían descubierto detrás de la pared falsa. Sus pequeños dedos trazaban los intrincados grabados con la reverencia de alguien mucho mayor que él, y ella se encontró conteniendo la respiración mientras él manipulaba el oxidado pestillo. «La madera ha sido tratada con algo especial», murmuró Mason, con una voz apenas audible. «Por eso se ha conservado tan bien allí atrás. Quienquiera que la hiciera sabía lo que hacía». Cuando la tapa finalmente cedió con un suave crujido, Sarah dio un grito ahogado. En el interior, envueltos en un paño aceitado que de alguna manera había resistido décadas de abandono, había una colección de documentos, fotografías y lo que parecían ser planos arquitectónicos. Pero fue el diario encuadernado en cuero que descansaba encima lo que le aceleró el corazón. Mason lo sacó con cuidado, y Sarah notó cómo la luz de la mañana que entraba por la ventana de su cocina parecía iluminar su rostro con un brillo casi etéreo. «¿Deberías ser tú quien lo abriera?», preguntó, ofreciéndole el diario. «Estaba escondido en tu casa».
Sarah negó con la cabeza, sorprendiéndose a sí misma. Lo hemos encontrado juntos. Tú deberías hacer los honores. Cuando Mason abrió el diario, la primera página reveló una elegante caligrafía en tinta marrón descolorida. Los diarios del taller de Thomas Whitmore, maestro carpintero, 1952-1978. Whitmore, suspiró Sarah. Ese era el apellido de la familia que construyó esta casa. Mason abrió mucho los ojos mientras pasaba las páginas, revelando bocetos detallados de muebles, planos arquitectónicos y notas sobre varios proyectos en la ciudad. Pero fue cuando llegó a una sección marcada como Proyecto Henderson, cuando todo encajó. Henderson, dijo Mason, mirando a Sarah con emoción en sus ojos oscuros. Ese es mi apellido. Sarah se inclinó hacia él para leer por encima de su hombro. El familiar aroma de su jabón, algo limpio y sencillo que le recordaba a la ropa recién lavada, se mezclaba con el olor a humedad del papel viejo. Las notas de Thomas Whitmore detallaban un elaborado proyecto, un taller personalizado construido para el joven Michael Henderson, de 10 años, que mostraba un talento excepcional para la carpintería. Los bocetos que lo acompañaban mostraban los planos de lo que solo podía describirse como el paraíso de un niño, un taller totalmente funcional, a escala reducida para manos pequeñas, con herramientas personalizadas y complejas soluciones de almacenamiento. Pero lo más intrigante eran las notas en los márgenes. El niño tiene un don natural como nunca había visto, y me recuerda a mí mismo a esa edad, pero con una intuición aún mayor. Michael Henderson, susurró Mason, y Sarah vio que le temblaban ligeramente las manos. Mi padre decía que el abuelo Mike era increíble con las manos, pero murió cuando yo era muy pequeño. Sarah sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras las piezas comenzaban a formar una imagen que no podía creer. Mason, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en la ciudad? Nos mudamos aquí justo después de que mi madre muriera, hace unos 2 años. Papá dijo que necesitábamos un nuevo comienzo, pero también que este lugar se sentía como un hogar de alguna manera. La voz de Mason se volvió más tranquila. Nunca explicó realmente por qué. Juntos, continuaron leyendo los diarios de Thomas Whitmore, descubriendo entrada tras entrada sobre las visitas del joven Michael Henderson al taller. El viejo carpintero había visto claramente algo especial en el niño, documentando proyectos que parecían imposiblemente avanzados para un niño, juegos de cofres tallados a mano, intrincadas joyeras, incluso pequeños muebles. Pero fue la última entrada sobre Michael la que dejó a Sarah sin aliento. El padre del niño va a aceptar un trabajo en la ciudad. Se marchan la semana que viene. He escondido mis herramientas y planos en el compartimento secreto detrás de la pared del taller. Algún día, si Michael regresa alguna vez, o si sus hijos o nietos muestran el mismo don, encontrarán lo que necesitan para continuar con la tradición. Mason levantó la vista del diario, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Me los dejó a mí, ¿verdad? El profesor del abuelo Mike se los dejó a nuestra familia. Sarah extendió la mano y le apretó suavemente el hombro. Eso parece, pero Mason, hay algo más. Señaló un boceto en la página opuesta, un dibujo detallado de la casa en la que estaban sentados con notas sobre la conversión de la habitación trasera en un taller adecuado. Creo que Thomas Whitmore siempre planeó este momento. El peso del descubrimiento se instaló entre ellos como un puente que conectaba el pasado y el presente. Sarah se dio cuenta de que la aparición de Mason en su puerta aquella tarde lluviosa no había sido una casualidad, sino la culminación de una historia que llevaba décadas esperando a desarrollarse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mason, cerrando con cuidado el diario. Sarah sonrió, sintiendo algo cambiar en su pecho, un sentido de propósito que no había experimentado en años. Ahora veremos qué más dejó Thomas Whitmore. Y tal vez hizo una pausa, mirando a su alrededor con nuevos ojos la humilde cocina. Descubrimos cómo honrar su legado. Afuera, el sonido de martillazos llegaba desde el jardín de un vecino, y Sarah se dio cuenta de que su propio proyecto de construcción apenas estaba comenzando. Las manos de Sarah temblaban mientras sostenía la fotografía amarillenta, apenas capaz de procesar lo que estaba viendo. La mujer de la foto tenía sus mismos ojos, su misma barbilla obstinada, incluso la forma en que sostenía los hombros. Pero fue el hombre a su lado lo que hizo que Mason dijera algo en voz alta. «Es mi abuelo», susurró, señalando a la alta figura de manos callosas y ojos amables. «Definitivamente es él. He visto esta misma sonrisa en docenas de fotos en casa». Se quedaron sentados en silencio, atónitos,
En el suelo del salón de Sarah, rodeados por el contenido de la caja metálica que habían descubierto escondida en la estructura del tejado, cartas atadas con cintas descoloridas, un pequeño joyero de terciopelo y varias fotografías más estaban esparcidas entre ellos como piezas de un rompecabezas que nunca habían sabido que existía. Sarah cogió una de las cartas, con su nombre escrito en elegante letra en el sobre. No era su apellido de casada, sino su apellido de soltera, Miller. El matasellos tenía una fecha de 3 meses antes de que ella naciera. «Esto no tiene sentido», murmuró, abriendo con cuidado el sobre. «Mi madre nunca mencionó que hubiera vivido aquí. Siempre decía que nací en Denver, que nos mudábamos mucho cuando era pequeña debido al trabajo de mi padre». Mason se inclinó hacia ella mientras Sarah desplegaba la carta, revelando páginas escritas con una letra cuidada. Empezó a leer en voz alta, con la voz entrecortada en algunas palabras. «Mi querida Sarah, si estás leyendo esto, es que has encontrado el camino a casa. Rezo para que algún día entiendas por qué tuve que tomar la decisión que tomé. Tu padre, Thomas, y yo nos queríamos profundamente, pero el mundo no estaba preparado para nuestro amor. Su familia amenazó con repudiarlo, y la mía, bueno, dejaron claro que quedarse contigo significaría perderlo todo». A Sarah se le cortó la respiración. Miró a Mason, cuyos ojos se abrieron con comprensión. «Thomas», repitió. «Ese era el nombre de mi abuelo, Thomas Chen». Sarah siguió leyendo, con una voz apenas superior a un susurro. «He escondido estas cartas y nuestras fotos donde solo el destino podría revelarlas algún día. Thomas aún no sabe nada de ti. No he encontrado concebido por amor puro, aunque ese amor no pudiera sobrevivir en el mundo en el que vivíamos». La carta continuaba describiendo la agonizante decisión de una joven de dar a su bebé en adopción, creyendo que era la única manera de darle a su hijo la oportunidad de tener una vida normal. Detallaba su plan de abandonar la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar, y su esperanza de que Thomas la perdonara por desaparecer. Mason cogió otra carta. «Esta está dirigida a Thomas. La letra era diferente, más gruesa, más masculina. Esta es de mi abuelo», dijo mientras leía el contenido. «Habla de buscar a alguien llamada Elizabeth Miller. Dice que lleva meses buscándola, que sabe lo del bebé y que quiere asumir su responsabilidad». Sarah sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas al encajar todas las piezas. Sus padres adoptivos siempre habían sido vagos sobre su familia biológica, alegando que los registros estaban sellados y que no había pistas. Al final, ella dejó de preguntar y se centró en construir su propia vida. «Mira esto», dijo Mason en voz baja, abriendo la pequeña caja de terciopelo. Dentro había un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante, acompañado de una nota escrita por Thomas para Elizabeth cuando la encontrara y para su hija, para que supieran que eran deseadas. La habitación se llenó de emoción y posibilidades. Sarah miró el anillo y luego a Mason, viendo sus propios rasgos reflejados en el rostro de él, de una manera que de repente tenía mucho sentido. La fácil conexión que sentía con él, la forma en que él parecía entenderla sin necesidad de explicaciones, el inexplicable consuelo que encontraba en su presencia. «Somos familia», dijo Mason en voz baja, con voz llena de asombro. «Eres mi tío», dijo Sarah entre lágrimas, con una risa entre la alegría y la tristeza. «Tu abuelo era mi padre, el padre que nunca conocí». Cogió otra fotografía. En esta se veía a Thomas trabajando en lo que claramente era el armazón de su casa. «Él construyó este lugar, ¿verdad? Estaba esperando a que ella volviera». Mason asintió, recordando las historias que su madre le había contado sobre el misterioso proyecto de su abuelo, la casa que había construido y mantenido durante décadas, pero que nunca explicó. Tras la muerte de Thomas, 2 años atrás, la propiedad había permanecido vacía mientras la familia intentaba decidir qué hacer con ella. Mamá siempre se preguntaba por qué el abuelo había dejado la casa a toda la familia en lugar de solo a ella. Mason dijo, «Ahora creo que lo sé». Esperaba que Elizabeth o su hijo la encontraran finalmente. Sarah miró a su alrededor, a la sala de estar de su familia, con nuevos ojos. Cada tabla que Mason había reparado, cada clavo que había clavado, había sido un acto inconsciente de regreso a casa. El techo que los había unido había estado literalmente protegiendo décadas de amor oculto y pérdida. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. Mason sonrió con la misma expresión amable Queen las fotografías de Thomas.
Creo que le diremos a mi madre que tiene una hermana. El sol de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas de lo que había sido el taller de Robert Chen, proyectando largas sombras en el suelo, donde Sarah estaba arrodillada junto a una vieja caja de madera. Mason trabajaba en silencio en un rincón, con sus pequeñas manos recorriendo las intrincadas juntas de un armario que había quedado a medio terminar hacía décadas. «Hay algo más aquí», susurró Sarah, con voz temblorosa mientras sacaba un diario encuadernado en cuero y envuelto en tela engrasada. La conservación era notable, como si Robert supiera que alguien acabaría encontrando sus tesoros ocultos. Mason levantó la vista de examinar una delicada junta de cola de Milano. ¿Qué tipo de cosa? Los dedos de Sarah temblaban mientras abría el diario por la primera página. La cuidadosa letra de Robert llenaba el papel amarillento y ella comenzó a leer en voz alta. Si alguien está leyendo esto, tal vez haya llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Mi nombre es Robert Chen y he estado viviendo bajo una sombra que se alarga cada día más. El taller quedó en silencio, salvo por el suave crujir de la vieja madera al asentarse. Mason abandonó el armario y se acercó a Sarah, con el rostro joven serio por el peso del descubrimiento. Llegué a esta ciudad en 1952. Sarah continuó leyendo. No como el simple carpintero que todos creían que era, sino como un hombre que huía de una terrible injusticia. Durante la guerra trabajé como traductor para el ejército, ayudando a procesar documentos recuperados de territorios enemigos. Entre esos papeles, descubrí pruebas de crímenes de guerra cometidos no por nuestros enemigos, sino por nuestra propia gente. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Las implicaciones eran abrumadoras. Mason extendió la mano y le tocó suavemente el brazo, de lo que había descubierto a través de los canales adecuados. Pero los hombres implicados ocupaban puestos de poder. En lugar de investigar mis denuncias, me tacharon de traidor y simpatizante comunista. Apenas escapé con vida, llevando solo estos documentos y la ropa que llevaba puesta. Las páginas del diario crujieron cuando Sarah las pasó, revelando bocetos detallados y copias de documentos oficiales. Mason miró los papeles, su joven mente luchando por comprender la magnitud de lo que habían descubierto. Robert no solo se escondía de la vergüenza personal, se dio cuenta Sarah, con la voz apenas por encima de un susurro. Estaba protegiendo pruebas que podrían haber destruido a personas poderosas. Mason asintió solemnemente. Por eso construyó todos esos compartimentos secretos. No solo ocultaba su pasado, guardaba pruebas a buen recaudo. Sarah siguió leyendo. He pasado 30 años en este pequeño pueblo, mirando por encima del hombro, preguntándome si alguna vez me encontrarían. Pero también he encontrado aquí algo que nunca esperé. Una sensación de hogar, de pertenencia. La gente de esta comunidad me ha aceptado sin cuestionamientos, y yo he tratado de retribuirles a través de mi trabajo. El siguiente pasaje le cortó la respiración a Sarah. Si algo me sucede antes de que pueda arreglar las cosas, espero que quien encuentre esto comprenda el peso de la responsabilidad que ahora lleva. Estos documentos contienen pruebas de atrocidades que fueron encubiertas, de personas inocentes que fueron silenciadas. La verdad merece salir a la luz, pero hay que manejarla con cuidado. Todavía pueden estar en juego algunas vidas. Mason miró a Sarah con unos ojos que parecían mucho más viejos que sus 12 años. ¿Qué se supone que debemos hacer con esto? Antes de que Sarah pudiera responder, el sonido de unos pasos en el porche delantero del taller los hizo quedarse paralizados. A través de las ventanas mugrientas, pudieron ver una figura que se acercaba, alta, vestida con un traje caro que parecía fuera de lugar en su pequeño pueblo. «Esconde el diario», susurró Sarah con urgencia. Pero Mason ya se había puesto en movimiento, guiado por su instinto de carpintero, hacia una tabla suelta cerca del banco de trabajo. La puerta principal se abrió sin llamar y un hombre entró. Tenía unos 60 años, cabello plateado y ojos fríos que recorrieron el taller con práctica deficiencia. Sarah lo reconoció inmediatamente por los recortes de periódico que habían encontrado. Uno de los hombres mencionados en la documentación de Robert. «Señora Martínez», dijo el hombre, con voz suave, pero con una amenaza subyacente. «Creo que ha encontrado algo que me pertenece». Sarah se levantó lentamente y se colocó entre el desconocido y Mason. «Lo siento, pero no sé de qué está hablando. Esto es propiedad privada». El hombre sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «No juguemos. Robert Chen era muy inteligente, pero no lo suficiente. Llevo mucho tiempo esperando a que alguien descubra sus pequeños escondites.
Mason se había movido silenciosamente detrás del armario a medio terminar, su pequeña figura casi invisible en las sombras. Sarah podía sentir cómo le latía el corazón al darse cuenta de que los temores de Robert habían estado justificados. Después de todos estos años, su pasado finalmente los había alcanzado. Verás, continuó el hombre acercándose. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, y algunas personas que los desentierran, bueno, tienden a desaparecer. De repente el taller pareció mucho más pequeño. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos mientras décadas de verdades ocultas comenzaban a salir a la luz. Trae consigo peligros que Sarah nunca había imaginado cuando invitó por primera vez a un niño de 12 años a arreglar el techo que goteaba. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la obra mientras Sarah veía alejarse la furgoneta de los informativos, cuya partida marcaba el final de 3 agotadores días de atención mediática. Mason se sentó a su lado en los escalones del porche recién reforzados, organizando metódicamente sus herramientas en la caja de madera que le había dejado su abuelo. La misma caja que había iniciado este extraordinario viaje. ¿Crees que ahora nos dejarán en paz?, preguntó Mason, cerrando la tapa con un satisfactorio clic. Sarah sonrió, observando lo mucho que había madurado en tan solo unas semanas. El tímido niño que había llamado a su puerta para ofrecerle arreglar el techo se había transformado en alguien seguro de sí mismo y decidido. Eso espero. Tenemos trabajo que terminar. El descubrimiento de la cápsula del tiempo y su contenido lo había cambiado todo, tal y como había prometido la carta de él a la nena Hartwell. La sociedad histórica había autenticado los documentos, confirmando que Samuel Hartwell no solo había diseñado la casa de Sarah, sino todo un barrio de viviendas para los trabajadores escondidos en sus paredes. Eran las únicas copias que quedaban de sus revolucionarios diseños de viviendas asequibles. Y lo que es más importante, los documentos legales habían demostrado que Samuel había comprado el terreno directamente, lo que significaba que los recientes intentos de los promotores inmobiliarios de reclamar el dominio eminente carecían de fundamento. La casa de Sarah, junto con otras 12 del barrio, estaban protegidas por precedentes legales que se remontaban a más de un siglo. Pero el cambio más profundo no fue legal ni histórico, fue personal. La señora Chen ha llamado esta mañana, dijo Sarah, refiriéndose a la directora de la sociedad histórica. El Smithsonian quiere financiar la restauración completa de las 13 casas. Lo han llamado el proyecto Hartwell Village. Mason abrió mucho los ojos, todas ellas, incluso la casa de la señora Rodríguez, con los cimientos hundidos, especialmente esa. Al parecer, es el ejemplo mejor conservado del innovador diseño de cimientos de Samuel. Sarah se rió de la ironía. Lo que creíamos que eran problemas estructurales eran en realidad características de ingeniería intencionadas que han mantenido estas casas estables durante más de 100 años. Una camioneta familiar retumbó por la calle y Sarah sintió que se le aceleraba el corazón cuando el vehículo desgastado de Jake se detuvo en su entrada. Durante las últimas semanas, a medida que se desvelaba el misterio y se intensificaba la atención de los medios, Jake había sido una presencia constante. Había ayudado a controlar a la multitud de curiosos, había coordinado a los contratistas que venían a evaluar las otras casas y de alguna manera, siempre aparecía con café cuando Sarah más lo necesitaba. «¡Buenos días!», gritó Jake bajándose de su camioneta con 2 tazas humeantes y un pequeño paquete envuelto. «Pensé que quizá necesitarías combustible para la gran decisión». Mason se animó. «¿Qué decisión?». Sarah aceptó el café con gratitud, inhalando su rico aroma. Hoy tenía que dar una respuesta a la señora Chen sobre la dirección del proyecto de restauración. La subvención del Smithsonian no solo cubriría la renovación de las 13 casas, sino que también financiaría un puesto de coordinador del proyecto, alguien que supervisara la conservación histórica y documentara el proceso para las generaciones futuras. «Quieren que dirija todo el proyecto», explicó Sarah a Mason. «Eso significaría trabajar con arquitectos, historiadores y equipos de construcción, asegurándome de que cada detalle se conserve correctamente». «Eso es perfecto para ti», dijo Mason inmediatamente. «Ahora sabes más sobre estas casas que nadie». Jake asintió con la cabeza y se sentó en el escalón junto a Sarah. «El chico tiene razón. Te has convertido en toda una experta en la obra de Samuel Hartwell». Sarah había estado pensando lo mismo, pero la duda aún la atormentaba.
No tengo ninguna formación oficial en conservación histórica. ¿Y si lo estropeo? ¿Y si no lo estropeas?, replicó Jake con delicadeza. Le entregó el paquete envuelto. Esto puede ayudarte a ganar confianza. Dentro del papel marrón había un diario encuadernado en cuero, con las páginas en blanco y tentadoras. En la portada, grabadas en letras doradas, estaban las palabras: el proyecto Hartwell Village, Sarah Mitchell, coordinadora del proyecto. Jake, es precioso. Pero nada de peros, la interrumpió él. Tú encontraste esos documentos, tú comprendiste su importancia. Luchaste por proteger estas casas cuando todos los demás estaban dispuestos a derribarlas. Si eso no te cualifica para preservar su historia, no sé qué lo hará. Mason se levantó emocionado. Y yo podría ayudar. Quiero decir, si tú quieres. Ahora conozco las técnicas de Samuel y he estado practicando los métodos de carpintería de sus planos. Al ver sus caras expectantes, Sarah sintió que algo cambiaba en su interior. Durante mucho tiempo, se había centrado únicamente en sobrevivir, en mantenerse a flote económica y emocionalmente. Pero esta oportunidad representaba algo diferente, una oportunidad de construir en lugar de solo mantener, de contribuir con algo significativo que perduraría mucho más allá de su propia vida. Hay algo más, añadió Jake en voz baja. La señora Chen mencionó que necesitarían a alguien que enseñara técnicas tradicionales de carpintería al equipo de restauración. Alguien lo suficientemente joven como para formarse adecuadamente, pero lo suficientemente hábil como para comprender los métodos antiguos. La cara de Mason se iluminó al comprenderlo. ¿Te refieres a mí? Me refiero a ti, confirmó Jake. Un puesto de aprendiz remunerado con formación completa en carpintería de conservación histórica. Sarah miró a su alrededor con nuevos ojos. Ya no eran solo casas antiguas, eran piezas vivas de la historia, testimonios de la visión de un hombre de crear hogares hermosos y asequibles para las familias. Había sobrevivido un siglo, escondido en sus paredes, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Se dio cuenta de que los pequeños gestos de bondad realmente creaban los mayores milagros. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del juzgado, mientras Sarah se sentaba junto a Mason en el banco de madera, con las manos ligeramente temblorosas mientras alisaba su mejor camisa por tercera vez. Al otro lado del pasillo, los Henderson esperaban con su abogado. Margaret tenía los ojos enrojecidos, pero decididos. El último mes había sido un torbellino de procedimientos legales, pruebas de ADN y revelaciones emocionales que habían dejado a todos aturdidos. El abuelo carpintero de Mason, Thomas Wright, había sido efectivamente el padre de Margaret, un hecho confirmado no solo por las cartas ocultas que habían descubierto en el tejado, sino también por las pruebas genéticas que demostraban que Mason y Margaret eran familia. La revelación había llenado inicialmente a Sarah de temor, segura de que Margaret intentaría reclamar la custodia de Mason. En cambio, la afligida mujer había sorprendido a todos al expresar únicamente su deseo de conocer a su sobrino y compartir con él historias de la familia que él nunca había conocido. Señora Chen, resonó la voz del alguacil por el pasillo. El juez Morrison está listo para recibirla. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras entraban en la sala del tribunal. Durante las últimas semanas, había llegado a comprender el dolor de Margaret, una mujer que había pasado 40 años creyendo que su padre la había abandonado, solo para descubrir que él la había estado buscando hasta el día de su muerte. Las cartas revelaban los desesperados intentos de Thomas por encontrar a su hija después de que su madre se la llevara en medio de la noche, cambiando sus nombres y desapareciendo sin dejar rastro. La jueza Morrison, una mujer de rostro amable de unos 60 años, revisó los documentos que tenía ante sí. Este es un caso inusual, comenzó, con una voz que transmitía el peso de años dedicados a tomar decisiones que cambiaban vidas. Tenemos a un niño de 12 años que ha estado en acogida, una posible madre adoptiva que le ha proporcionado un cuidado excepcional y una tía abuela biológica que acaba de descubrir su existencia. Mason tomó la mano de Sarah, entrelazando sus dedos callosos, tan jóvenes y ya marcados por su oficio, con los de ella. En el mes transcurrido desde el descubrimiento, su vínculo no había hecho más que fortalecerse. Sarah le había ayudado a procesar las abrumadoras emociones que le había provocado conocer la historia de su familia,
mientras que Mason había demostrado una madurez superior a su edad al lidiar con las complejas relaciones que habían surgido de repente. Margaret se había mostrado muy amable, incluso ayudando a Sarah a comprender los talentos heredados de Mason al compartir historias sobre las legendarias habilidades de carpintería de Thomas. Había traído álbumes de fotos que mostraban los hermosos muebles y casas que Thomas había construido, explicando cómo ese don se había transmitido de generación en generación. Y lo más importante, había dejado claro que apoyaba la solicitud de adopción de Sarah, ya que solo quería formar parte de la familia extendida de Mason. Mason. El juez Morrison se dirigió directamente a él. Tienes la edad suficiente para opinar sobre esta decisión. ¿Puedes decirme qué quieres? Mason se puso de pie, con la espalda recta y la misma tranquila confianza que mostraba cuando medía madera o planificaba un proyecto. Su señoría, quiero que Sarah sea mi madre. Ella me ha cuidado, ha creído en mí y me ha ayudado a comprender que la familia no es solo una cuestión de sangre. Se trata de amor y compromiso. Pero también quiero conocer a la tía Margaret y saber más sobre mi abuelo Thomas. Sarah me enseñó que en nuestros corazones hay espacio para todas las personas que nos importan. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas al ver a este niño, su niño, hablar con tanta sabiduría y elegancia. El último año los había transformado a ambos. Mason había encontrado estabilidad y amor incondicional, mientras que Sarah había descubierto un propósito y una alegría que nunca había imaginado posibles. Señora Chen, continuó la jueza, usted ha proporcionado informes detallados que muestran el progreso de Mason bajo su cuidado. Sus notas han mejorado drásticamente. Ha entablado amistades sanas y, según su consejero, está prosperando emocionalmente. Lo más notable es que su trabajo de carpintería ha llamado la atención de varios artesanos locales que le están ofreciendo oportunidades de aprendizaje. La jueza hizo una pausa y consultó sus notas. El trabajador social del Estado informa de que Mason ha mostrado un crecimiento excepcional en su hogar. Usted ha fomentado sus talentos al tiempo que se ha asegurado de que se mantuviera centrado en su educación y desarrollo social. Margaret apoyó plenamente esta adopción. Sarah le ha dado a Mason algo que yo nunca podría proporcionarle: el amor constante y diario de un padre. Estoy agradecida de tener la oportunidad de ser su tía abuela y compartir nuestra historia familiar. Pero su lugar está con Sarah. La jueza Morrison sonrió. Era la primera vez que su expresión severa se suavizaba durante el proceso. Está claro que todos los aquí presentes tienen en mente el interés superior de Mason. El tribunal considera que la adopción es lo mejor para el niño y concede la petición. Sarah Chen, ahora es usted la madre legal de Mason. El martillo cayó con un golpe seco y decisivo que pareció resonar en todo el ser de Sarah. Mason se lanzó a sus brazos y ella lo abrazó con fuerza, respirando el momento que hacía oficial su familia. A su alrededor, la sala del tribunal estalló en una celebración silenciosa. Margaret se secaba las lágrimas de felicidad, su abogado sonreía radiante y la trabajadora social asentía con aprobación. Mientras salían juntos del juzgado, Sarah se maravillaba del viaje que los había llevado hasta allí. Todo había comenzado con una simple gotera en su techo y la generosa oferta de ayuda de un niño. Ahora, 12 meses después, caminaban hacia su futuro como una verdadera familia, llevando consigo no solo su amor mutuo, sino también la rica historia del legado familiar que Mason continuaría con orgullo. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras Sarah observaba a Mason doblar cuidadosamente su ropa en la nueva bolsa de viaje que habían comprado juntos el día anterior. Su corazón se encogió con una mezcla agridulce de orgullo y pérdida. En solo 3 horas, él estaría en un avión rumbo a California para conocer a su abuela por primera vez. No tienes que llevarlo todo, dijo ella en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta. Esta sigue siendo tu casa. Mason levantó la vista, con los ojos reflejando las mismas emociones complejas que ella sentía. Lo sé, pero ¿y si no le gusto? ¿Y si tampoco encajo allí? Sarah cruzó la habitación y se sentó a su lado en la cama, abrazándolo con ternura. Mason Reed, es imposible no quererte. Tu abuela lleva 70 años esperando conocer a alguien de la familia de su hijo. No solo vas a encajar, estás completando algo que ha estado roto durante demasiado tiempo. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de llamadas telefónicas, consultas legales y conversaciones emotivas. Margaret Chen había llorado abiertamente durante su primera videollamada.
sus manos curtidas trazando los rasgos de Mason en la pantalla, mientras se maravillaba de lo mucho que se parecía a su difunto hijo. La herencia era considerable, suficiente para asegurar el futuro de Mason, financiar su educación y brindarle oportunidades que Sarah solo había soñado con darle. Pero más que el dinero, lo que importaba era el sentido de pertenencia. Margaret les había mostrado álbumes de fotos llenos de imágenes de James Chen cuando era joven, su taller de carpintería, los muebles que había fabricado con la misma meticulosa atención al detalle que poseía Mason. El vínculo genérico era innegable, no solo en cuanto a habilidad, sino también en cuanto a espíritu. ¿Y si olvido cómo llegar a la ferretería desde aquí?, preguntó Mason en voz baja. ¿Y si olvido qué tabla del suelo cruje o cómo te gusta el café? 2 terrones, sin leche, y lo he estado preparando mal durante años hasta que tú me enseñaste a hacerlo bien, respondió Sarah, alisándole el pelo. Y no vas a desaparecer para siempre, cariño. Primero es una visita, luego decidiremos qué es lo mejor para todos. El sonido de unas puertas de coche cerrándose en la entrada los interrumpió. A través de la ventana, Sarah vio al detective Morrison y a la señora Patterson acercándose a la puerta principal, seguidos por varios vecinos más. Se le encogió el pecho al darse cuenta de que se había corrido la voz sobre la marcha de Mason. Se dirigieron al salón, donde se estaba formando una reunión improvisada. La señora Patterson llevaba una bandeja con sus famosas galletas con trocitos de chocolate, mientras que Morrison sostenía un paquete envuelto bajo el brazo. Pronto se reunieron casi una docena de vecinos, cada uno con pequeños detalles de afecto y buenos deseos. Este joven me arregló la valla el mes pasado, dijo el señor Kowalski, que vivía 3 casas más abajo. No quiso cobrar ni un centavo. Vuelve a visitarnos, ¿de acuerdo? Morrison dio un paso adelante y carraspeó con una emoción poco habitual en él. Mason, este caso, encontrar a tu familia, me ha recordado por qué me hice policía. No solo para resolver crímenes, sino para ayudar a la gente a encontrar su camino a casa. Le entregó el paquete. No es gran cosa, pero pensé que deberías tenerlo. Mason lo desenvolvió con cuidado, revelando una fotografía enmarcada de la antigua casa Hartwell, tal y como era en 1952, con James Chen de pie orgulloso junto en los archivos de la Sociedad Histórica. Tu abuelo, explicó Morrison, pensó que te gustaría saber de dónde venían esas manos tan hábiles. La sala se quedó en silencio mientras Mason estudiaba la fotografía, pasando los dedos por el cristal sobre el rostro de su abuelo. Sarah observó cómo se iluminaba su expresión al comprender no solo su herencia, sino también el profundo impacto que había tenido en esta pequeña comunidad en tan poco tiempo. Solía pensar que no era nadie, dijo Mason finalmente, con voz más firme. Solo un niño que nadie quería. Pero todos ustedes me hicieron sentir como alguien importante antes de que supiera nada sobre mi abuelo, la herencia o cualquier otra cosa. Miró a su alrededor, a los ojos de cada uno de los presentes. Eso es lo que más recordaré. La señora Patterson se secó los ojos con un pañuelo. Siempre tendrás un lugar aquí, querido. Esta comunidad es mejor porque tú formabas parte de ella. A medida que los vecinos se iban marchando, cada uno con un último abrazo y la promesa de mantenerse en contacto, Sarah sintió un profundo cambio en su forma de entender el hogar y la familia. No se trataba solo de lazos sanguíneos o ADN compartido. Se trataba de las conexiones forjadas a través de la bondad, los lazos creados cuando las personas deciden cuidarse unas a otras. Mason cerró la cremallera de su bolsa de viaje con una nueva confianza. El niño asustado y a la defensiva que había llamado a su puerta 2 meses atrás había desaparecido, sustituido por alguien que comprendía su propio valor. Llevaba más que ropa en esa bolsa. Llevaba el amor de una comunidad, las habilidades de sus antepasados y el conocimiento inquebrantable de que pertenecía a algún lugar de este mundo. El autobús del aeropuerto llegaría pronto, pero por ahora se sentaron juntos en un cómodo silencio, saboreando estos últimos momentos antes de que comenzara el siguiente capítulo de sus historias entrelazadas. El sol de la mañana se filtraba a través de la claraboya recién instalada en la cocina de Sarah, proyectando prismas de arcoíris en las paredes donde Mason había colocado cuidadosamente paneles de vidrio biselado.
Habían pasado 6 meses desde que descubrieron la verdad sobre el legado oculto de su abuelo, y la vieja casa victoriana se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado aquel primer día en que un chico de 12 años había llamado a su puerta para ofrecerle arreglar el techo que goteaba. Sarah estaba de pie junto a la isla de la cocina, revisando los planos finales del centro juvenil Mason Sullivan. No se le escapaba la ironía de que el edificio llevara su nombre 2 veces, en honor tanto al chico que había cambiado su vida como al abuelo, cuya memoria había sido restaurada. El dinero del seguro de la confesión de Harold, junto con la venta de varias propiedades que había adquirido de forma fraudulenta, había proporcionado fondos más que suficientes para el centro comunitario que soñaban con construir. Los contratistas quieren saber las especificaciones del taller. Mason llamó desde el comedor, donde estaba inclinado sobre un ordenador portátil en una videoconferencia con el equipo de arquitectos. Ahora, con 13 años, había crecido 3 centímetros y había ganado una confianza que irradiaba de sus manos firmes y su voz clara, pero seguía poseyendo ese mismo espíritu gentil que le había impulsado a ayudar a un desconocido necesitado. «Diles que queremos iluminación natural en todos los espacios de trabajo», respondió Sarah, uniéndose a él en la mesa. «Y asegúrate de que el almacenamiento de herramientas sea accesible para niños de todas las estaturas». Mason asintió, transmitiendo la información con la actitud profesional que había impresionado a todos los que trabajaban con Shiro. El centro no solo ofrecería talleres de carpintería, sino también programas para todo tipo de habilidades prácticas: fontanería, electricidad, jardinería, cocina. Sarah había insistido en esa amplitud, sabiendo que todos los niños merecían la oportunidad de descubrir sus propios talentos ocultos. Un golpe en la puerta principal interrumpió su sesión de planificación. A través de los paneles de vidrieras restaurados que Mason había reparado minuciosamente, Sarah pudo ver al detective Rodríguez de pie en el porche, sosteniendo lo que parecía ser una caja de madera. «Sora Chen, Mason». El detective los saludó cordialmente cuando Sarah abrió la puerta. «Tengo algo que les pertenece». La caja que llevaba estaba hecha de nogal, con intrincadas juntas en cola de Milano, que denotaban una maestría artesanal. Mason abrió mucho los ojos al reconocer inmediatamente el estilo. «Encontramos esto en la caja de seguridad de Harold», Rodríguez explicó según su última declaración. «Su abuelo la hizo para sus futuros nietos. Harold la guardó todos estos años, pero quería asegurarse de que llegara a ustedes ahora». Con manos temblorosas, envuelto en terciopelo, había un juego completo de herramientas manuales, cinceles, cepillos, instrumentos de medición, cada uno con la sutil marca distintiva que habían aprendido a reconocer como obra de Samuel Sullivan. Pero fue la carta que había dentro de la tapa lo que le cortó la respiración a Sarah. Mason desplegó con cuidado el papel amarillento y leyó en voz alta con la voz cargada de emoción. «A mi nieto, cuyas manos continuarán lo que yo empecé. Estas herramientas convirtieron los sueños en realidad. Que te sirvan tan fielmente como me sirvieron a mí. Construye con amor, crea con propósito y recuerda que las estructuras más grandes son los lazos que forjamos con los demás. Tu abuelo, Samuel Sullivan». Sarah se secó las lágrimas mientras Mason sacaba un pequeño cepillo de madera, pasando los dedos por el mango desgastado que había sido moldeado por las manos de su abuelo décadas antes de que él naciera. «Hay algo más», dijo Rodríguez con delicadeza. «El ayuntamiento ha votado por unanimidad cambiar el nombre de la calle Sullivan en honor a tu abuelo. La placa se descubrirá en la ceremonia de inauguración el mes que viene». Después de que el detective se marchara, Mason se sentó en silencio en su banco de trabajo en el taller del sótano que habían construido juntos, examinando cada herramienta con reverente cuidado. Sarah observaba desde la puerta, maravillada de lo perfectamente que las manos del chico parecían encajar en los instrumentos que su abuelo había fabricado para él. «Él lo sabía», dijo Mason en voz baja, sin levantar la vista del cincel que estaba probando con un trozo de madera de desecho. «De alguna manera sabía que los necesitaría. El amor tiene una forma de trascender el tiempo», respondió Sarah, sentándose a su lado en el banco que habían construido siguiendo los planos originales de Samuel. «El amor de tu abuelo por ti existía incluso antes de que nacieras. Por eso su legado sobrevivió, incluso cuando alguien intentó borrarlo».
Mason asintió y luego la sorprendió al tomar su mano. Me alegro de haber llamado a tu puerta aquel día, aunque eso haya provocado todo este caos y misterio. Especialmente por eso, dijo con una sonrisa que le recordaba mucho a las fotografías de su abuelo. Además, toda buena historia de aventuras necesita un poco de caos. Mientras estaban sentados juntos en el taller, rodeados de las herramientas y los sueños de 3 generaciones, Sarah reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad había creado el mayor milagro de todos. No solo la resolución de un antiguo misterio o la construcción de un centro comunitario, sino la formación de una familia unida no por lazos de sangre, sino por el amor, un propósito y la creencia compartida de que todo el mundo merece la oportunidad de construir algo hermoso.